Hola, nos vemos aquí otra vez. Estamos por, digamos, comenzar como otra parte porque, pues, en el video pasado habíamos visto cómo Huitzilopochtli había, había, había nacido y cómo había vencido a los 400 surianos, a los Ensohuiznahua. Debido a ese evento, digamos, a ese nacimiento de Huitzilopochtli, en la peregrinación, esa fecha se quedó, digamos, como un evento extraordinario, de tal manera que cuando los mexicas llegan aquí a la Ciudad de México y fundan Tenochtitlan, ahí en el templo donde su Dios les refiere dónde construirlo, allí hacen la fiesta de su nacimiento. Festejaban cada año el nacimiento de su dios Huitzilopochtli y cómo había vencido a sus adversarios, a sus hermanos, cómo los había sacrificado. Este evento nos parece muy importante porque, como decíamos al comienzo de todos estos videos, está el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, está el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán y está la historia del nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec. Ahorita lo volvimos a repetir. Se nos hace el texto, digamos, un poco profundo, pero hasta ahí nosotros podemos. Ojalá los que vengan profundicen más en ello. Y bueno, ahora viene su camino por de peregrinación y pues digamos que ahora vamos a considerar que ya nació por primera vez el dios Huitzilopochtli, de tal manera que posteriormente, cuando se escribe la historia, se habla del dios Huitzilopochtli y el dios Huitzilopochtli les puso el nombre, etcétera, pero porque de alguna manera como que si se hubiese olvidado su primer nombre de Tlacatecolo Tetzalteotl, el dios asombro, el dios portento, el dios asombroso, el dios portentoso. Bueno, como ustedes saben, mató a todos sus propios hermanos en la cancha de juego de pelota, en un lugar sagrado. Después de ahí ya les ordenó salir de Coatepec y pasaron por diferentes lados. Hay un escrito, bueno, son 3 escritos, pero el nombre es así, ¿sí? Es de 100 de México, Conaculta, está preparado por el maestro Rafael Tena, investigador de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay 3 escritos en este libro. Uno es la historia de los mexicanos por sus pinturas. En español se llama Histoire du Mexique. Y el tercer escrito se llama La leyenda de los soles. De este escrito de historia de los mexicanos por sus pinturas vamos a sacar la referencia, ¿no? De este cito aquí en mi libro que les he presumido.
después de que salen de... En este libro se dice por muchos lugares que pasaron después de que salieron de Coatepec. Sin embargo, pues son lugares que parece que no pasó nada, digamos, preponderante. En este sitio de Tula, pues todos sabemos que refiere a los toltecas. Los toltecas fue, digamos, su auge en el... parece que es en el posclásico, digamos, anteriores a los mexicas. Estos hombres parece que tenían relación con los teotihuacanos y parece que también hablaban la misma lengua que los mexicas, o sea, el náhuatl. Entonces, cuando los mexicanos pasan por Tula, digamos, hoy se sabe que es un lugar que está en el estado de Hidalgo, ¿sí? Hay todavía ruinas arqueológicas donde están unos atlantes, unos soldados enormes, así como que dirigidos su vista, como si ellos salieran de donde viene el sol y su vista se dirigiera a donde se mete el sol. Hay varias pirámides todavía para los que quisieran conocer. Bueno, pasan por Tula los mexicanos. Entonces sucede algo. Este pequeño texto lo cito del que les enseñé. Se vinieron los mexicanos al pueblo de Tolan, que a la sazón estaba poblado por los naturales de la tierra, que eran chichimecas. Y como llegaron a dicho pueblo, hicieron un templo a Huitzilopochtli, y delante de él hicieron los candeleros que ahora usan, donde pusieron copal y otras cosas de olores. Y luego, como los mexicanos llegaron, se les aparecía Huitzilopochtli a los naturales en figura de negro, y oían cómo debajo de la tierra lloraba Huitzilopochtli, y preguntados que por qué lloraba el dios de los mexicanos debajo de la tierra, dijeron que porque todos los de Tolan se habían de morir. Y desde a 4 años, una mujer vieja, natural de Tolan, anduvo dando banderitas de papel puestas en palos a cada uno de los naturales y apercibiéndolos que se aparejasen porque habían de morir. Y luego todos, o sea los toltecas, se iban a echar sobre la piedra donde los mexicanos sacrificaban. Y uno que tenía cargo del templo que habían hecho en Tolan, que se decía Tecpoyot, que era benedizo, y creen que era el Tlacatecolot, que los mataba. Y antes que los mexicanos hiciesen templo, aquella piedra tenían los de Tolan por templo, y así fueron muertos todos los de Tolan, que no quedó ninguno, y quedaron señores de Tolan, los mexicanos. En este libro también se decía algo así relacionado con que, pero este es en el texto de La leyenda de los soles. Aquí hay un renglón, nada más les voy a leer, que dice: porque ya va a perecer el tolteca y prevalecerá el mexica. Porque ya va a perecer el tolteca y prevalecerá el mexica. Por eso lloraba Huitzilopochtli. Está un poco extraño esto de que el dios lloraba debajo de la tierra,
porque como que le causaba, parece que dolor, porque los toltecas ya van a terminar de morir. Recordemos que en ese tiempo ya su sacerdote principal, el dios Quetzalcóatl, digamos, aquí en la tierra, en figura de hombre, ya se había ido, ya se había retirado hacia el camino del color rojo. Esta es una primera relación que tienen los mexicas con los toltecas y que, pues, hay que considerarla para que más adelante, cuando Moctezuma diga que es el dios Quetzalcóatl que regresa, pues tenga algún sentido para nosotros, porque regresa Quetzalcóatl por lo que es suyo. Pero ¿por qué los mexicas, digamos que se sienten vistos o considerados por ese dios Quetzalcóatl? El asunto es que vamos a ir primero viendo estas relaciones, a ver si concuerda eso que dijo Moctezuma Xocoyotzin, ya al final, cuando perecen los mexicas. Por lo mientras aquí, perecen los toltecas, el dios Huitzilopochtli llora debajo de la tierra y anuncia su fin. Una vieja les da banderitas de papel que eran signo de sacrificio, se las da a los de ahí. Y algo muy importante que se dice en este texto: los toltecas saben de su fin, saben de que llora Huitzilopochtli, y antes de que los mexicas hicieran su templo, porque al lugar donde iban siempre tenían que hacer un templo a su dios Huitzilopochtli, con ramas o con lo que sea, ¿no? De lo más pobre estaban los mexicanos. Así que lo que nos parece importante de este texto es de que los mismos toltecas se echan a la piedra de sacrificio de los mexicanos. Pareciera que en este tiempo ya los toltecas ya deberían haber, digamos, terminado mucho antes que pasaran los mexicas, porque su dios hecho humano o hecho rey, o el que hablaba ahí, Huemac Quetzalcóatl o Topiltzin Quetzalcóatl, pues se retiró, se fue. Entonces el pueblo se quedó solo. De alguna manera todavía había guerreros toltecas, pero digamos, no sé, en otros casos o en otros pueblos, recuerdo a los samuráis o recuerdo a los Shaolin, en donde parece que se acaba todo y unos se hacen mercenarios, como en el caso de los mexicas cuando llegan los españoles, pero no saben qué hacer. El asunto es de que ya terminó su poderío, por así decir, de su pueblo, de Tula, y entonces ya son los únicos sobrevivientes, los últimos, y ellos les pesa existir porque no saben cómo morir. Ya la guerra no tiene sentido. ¿Por qué van a pelear si ya su dios Quetzalcóatl se ha retirado de su pueblo? Si ya su pueblo ya está por apagarse. Entonces, como decían los mayas, vamos, como si dijeran, bueno, los mayas decían, vamos a terminar de morirnos en la selva cuando llegaron los españoles. Y aquí cuando llegaron los mexicas, es como si los toltecas hubiesen dicho también, vamos a terminar de morirnos en la piedra de sacrificio de los mexicanos. Que nos hagan ese favor, ¿sí? Porque no van a pelear los mexicanos contra los toltecas, ni el dios Huitzilopochtli les ordenó que los cautivaran o que los cazaran. Al contrario, lloró por ellos, y ellos mismos, por sí mismos,
quisieron ser sacrificados, es decir, quisieron dar su corazón al dios Huitzilopochtli en el templo de los mexicas, que es la piedra de sacrificio. Esto nos parece importante cuando pasan por Tula. Ahora bien, podríamos seguir ya con el siguiente segmento, bueno, el siguiente lugar donde van a situarse, el lugar donde lo van a habitar o el lugar donde su Dios les indica. Pero vamos a hablar un poco sobre el asunto de los toltecas. No se sabe cuántos años se quedaron aquí, pero es de suponer que los mexicanos se apropiaron la sabiduría de los toltecas, ¿sí? Porque cuando los mexicanos fundan Tenochtitlan, allí tienen un templo a Quetzalcóatl y hay un nombramiento, ¿no?, a un sacerdote que se llama Quetzalcóatl o algo así. Digamos como hombres divinos que representan a los dioses. Y Quetzalcóatl, como sabemos, es un dios ya muy antiguo. Hay vestigios aquí en Teotihuacán, ¿no? Está su templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y hay un templo delante de él como construido posteriormente, no se sabe por qué, pero como es como para cubrirlo. Algo pasó ahí. Los arqueólogos, los historiadores lo recuerdan como que quizás haya otra vez caído en el pecado, en las faltas Quetzalcóatl, porque siempre era tentado para que cayera. Por eso se fue al lugar del saber. Él no murió, digamos, en guerra o algo así, sino que, según dicen, tomó una balsa y se encaminó hacia el lugar donde sale el sol. Y por eso algún día va a regresar por aquello que él enterró antes de irse, que fueron todos sus tesoros. Decíamos que los mexicanos se quedaron ahí y parece que se apropiaron la sabiduría de Quetzalcóatl, de tal manera que los mexicas tenían a los toltecas de una manera que los respetaban mucho. Quizás, como decíamos, hablaban su lengua, pero cuando los mexicas están ya, digamos, en su mero apogeo, eso queremos pensar, porque se quedó un escrito. También lo vamos a leer, está en este libro que ya les habíamos invitado a que compraran, a que lo leyeran, que lo regalaran. Son poemas en náhuatl y en español por Miguel León Portilla. A los artistas les decían toltecas. Hoy en nuestro tiempo todavía hacen una fiesta en Guanajuato. No recuerdo cómo se llama, San Luis de la Paz o algo así. Hacen una fiesta cada año que se llama la Toltequidad, la Toltecayot. Y van muchos artesanos. Aquí en México hay muchos artesanos que viven de manera muy libre y andan por todos lados, viajando, conociendo y también invitando a comprarles, ayudarles, comprándoles su arte, que son pulseras como de jade, de muchas piedras, aretes, y hacen una fiesta así llamada. Ahora bien, los mexicas nos dejaron un escrito
Toltecaj y Juan Tlamatinime, toltecas y sabios. Entonces ellos escribieron esto. Dijeron, ¿quién es el tolteca? El tolteca, así está traducido. 2 puntos. Artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto. Como es un artista, hay 2 modos de ser. El modo propio del artista y el modo impropio del artista. El verdadero artista es capaz, se adiestra, es hábil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. El verdadero artista todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten. En cambio, el artista impropio, aquí le llaman o lo traducen como el torpe artista, obra al azar, se burla de la gente, opaca sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón. De esta manera se habla del tolteca. O sea, el tolteca lo tenían como un artista, ¿sí? Entonces los mexicas, cuando pasan por Tula, no es de suponer que se apropiaron precisamente el arte, el saber hacer de los toltecas, ponerse en obra, este modo de crear, comprender cómo los artistas crean y dialogan con su corazón. El corazón es el órgano fundamental porque es precisamente lo que conecta al hombre con la divinidad. ¿Qué otra cosa podríamos referir a esto? Tula. Bueno, vamos a leerles algo que escribimos al final. Dice, pero ¿cómo es que el Dios lloraba debajo de la tierra, en lo oculto? ¿Cómo es que los últimos toltecas de Tula encontraron la salvación en la piedra de sacrificio de los mexicas? Señores de Tula, los mexicas, porque pues ya Tula había acabado. Legado náhuatl, ¿acaso los mexicas salvaron de la muerte a los toltecas con el sacrificio? ¿Los mexicas eran dignos de sacrificar? ¿Los toltecas eran dignos de ser sacrificados por los mexicas? Como si el tolteca dijera, se ha cumplido nuestro tiempo, así que si tenemos que desaparecer, que sea en las manos del mexica. Como si los mexicas fueran los únicos seres dignos de determinarlos y de heredar y apropiarse el saber divino del Dios Quetzalcóatl. Esto es lo que les hemos estado diciendo. Y bueno, ya después no sabemos si referirles todos los lugares porque son demasiados y no quisiéramos detenernos tanto para después entrarle a lo que hemos llamado mexicaneidad, que es lo mismo o es semejante a la mexicanidad, pero solamente en lugar de llamarle mexicanidad, le llamamos mexicaneidad, para distinguirla en el sentido de que nuestro trabajo es fenomenológico. La mexicaneidad es lo que está referido al sentido originario fenomenológico de los mexicas. Bueno, mientras tanto, aquí es todo. Gracias.